Buenos días RD, estamos de vuelta con ustedes aquí en Teleradio América, en vivo para todos. Bueno, nosotros nos quedamos hablando de algo tan importante como lo que pasa en el ciberespacio. No es la primera vez que abordamos el tema, pero de hecho hay muchísimas novedades a propósito de estas guerras que se van sucediendo una detrás de la otra y que al final están amparadas en la tecnología. Es por ello que tenemos un experto en tecnología y en ciberseguridad. Nos acompaña y es ya parte de nuestra familia, el ingeniero Juan José Vega. Bienvenido. Hola, buenos días. Un placer, como siempre, estar contigo. La verdad es que nosotros hemos hablado varias veces de un tema que concita mucha atención, mucho interés del público, pero a la vez también mucha curiosidad, porque sabemos casi nada acerca de lo que pasa en el ciberespacio. Pero pasa de todo, ¿verdad? Bueno, lo primero es que la tecnología vino a revolucionar lo que es el concepto de la guerra. Actualmente vivimos, y me atrevo a decirlo, que ya el mundo no puede sostener una guerra en base económico a través del aspecto de las armas físicas. Es insostenible realizar un costo, y de hecho, si estudiamos un poco el aspecto de lo que se ha mencionado sobre una tercera guerra mundial, yo creo que la hemos vivido y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué? Y queda claro que el hecho que trasciende bajo ese aspecto es el 9/11. En el 9/11 se desprende por primera vez todo el manejo de la tecnología a todo su esplendor. Al Qaeda manejaba tecnología en las montañas a través de un internet satelital para poder... Que es muy seguro, ¿cierto? Era muy seguro, muy privado además, porque es completamente direccionado. Y entonces el mundo se preguntaba cómo es que Al Qaeda empezaba a tener pues, conexión con el mundo exterior. Pero cuando hablamos de Al Qaeda, ¿nos estamos refiriendo a qué periodo aproximadamente? En esa etapa del 9/11, cuando antecesor al ataque de las Torres Gemelas. Okay. Por eso digo que mi percepción indica que a partir del 2001 se ha vivido una etapa muy larga de guerra con diferentes vertientes, y que ya parecía que estamos viviendo o hemos vivido la parte de la tercera guerra mundial sin darnos cuenta, porque un conflicto mundial no se va a dar. El mundo no puede sostener ya la parte económica para fomentar el armamento. La gente entiende por tercera guerra mundial un conflicto bélico con armas de fuego, ¿verdad?, de alta tecnología, pero ya no es así como vamos a entender que se van a dar estas guerras. O que se han dado, por eso es que te digo, con mucho cuidado lo comento, pero con mucha certeza también, porque al final, por ejemplo, Rusia tiene muchos años atacando toda su alrededor a través de lo que son los ciberataques. Y dicen que los rusos tienen uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En aspecto cibernético, y además tienen muchos grupos que ellos pagan para que hagan inteligencia cibernética, para que hagan ataques cibernéticos a las diferentes zonas alrededor de ellos. De hecho, Crimea, actualmente en Ucrania, pero por ejemplo desde el 2014-2015 Rusia, esos países que eran parte de la Unión Soviética y que se desprendieron en algún momento, tuvieron que querer volver. O sea, Rusia dice, no, me perteneces, pero como políticamente se habían separado, entonces actuó por medio de una guerra cibernética, de empezar a mermarlos, atacar los sistemas, a minimizar todos sus sistemas, sus infraestructuras críticas, que son las que sostienen una nación, lo que es todo la composición de lo que es la infraestructura eléctrica, de suministros energéticos, de combustibles, petróleo, gasoductos, los sistemas gubernamentales, que es una infraestructura muy importante, y las infraestructuras de salud. Entonces, cuando eso en un país se minimiza,
el país se puede volver loco, o sea, totalmente lo neutralizas en su operación diaria. Y eso fue lo que sucedió en Ucrania también. En Ucrania hubo ataques previos del 2015, 2018, y fueron preparando los hechos para que cuando Rusia interviniera físicamente con todos los aspectos militares, ya Ucrania estaba mermado, ya todos sus suministros energéticos estaban totalmente neutralizados, hubo apagones totales en la ciudad, que por las cuentas bancarias del gobierno, de las personas, ya habían sido sustraídas todo lo que eran sus beneficios, o la gente que tenía su dinero en sus cuentas bancarias. La gente ya estaba totalmente distraída, obstaculizada, y el gobierno pues no supo, ya no sabía operar, ya no podía operar. Cuando llega a Rusia y opera físicamente fue muy fácil. ¿Por qué nos da la impresión de que, a pesar de lo que estás comentando, que realmente lo hemos vivido y es muy crítico, y es verdad que Ucrania de hecho se ve muy débil delante de Rusia, ¿por qué hay una narrativa que habla de que la guerra entre Rusia y Ucrania está como dándole ventaja a Ucrania de repente, cuando se supone que Rusia es un monstruo en todos los sentidos? Bueno, posiblemente es acuérdate que se hacen estrategias, se lleva la estrategia, la táctica, o sea, tal vez les salga muy caro a Rusia tener la operación completa de Ucrania, porque lo que necesita Rusia de Ucrania es aprovechar. ¿Qué pasa en estos? O sea, vamos a un ejemplo más llano a nuestros países. Las supremacías geopolíticas se basan en aprovechar los recursos de países, pero no están buscando ser dueños de esos países. No sé si me doy a entender. O sea, una cosa es que yo vaya a un lugar, que tú me invites a un día a comer, y entonces yo voy diario a comer. Y entonces yo voy obteniendo algo de eso, pero no me hago cargo de toda la casa. No sé si me doy a entender. Sí. Pasa lo mismo en un país. Es como para tener la hegemonía. Tener los beneficios. Los beneficios. Entonces, ¿qué pasa aquí? En un país como el que usted, o sea, aquí en República Dominicana, que siempre hay queja con el tema de Haití. Haití no le conviene a nadie hacerse cargo de Haití, seguramente, o sea, seguramente no hay una conveniencia de hacerse cargo del país, pero conviene tal vez explotarlo. Entonces, ¿qué hacen? Lo explotan solamente. Y así pasa en muchos países, o sea, nadie se hace cargo, no conviene tener esa carga de todo lo que es una infraestructura de un país, pero en el caso de Rusia necesita de oleoductos que pasan por Ucrania, que suministran gas. Rusia necesita energético para todo su invierno, que es muy largo, y por supuesto pues requiere que eso sea tomado por ellos. Entonces la tecnología ha sido muy importante porque ha logrado mermar a los países, ha logrado intimidarlos. Actualmente Irán atacó a Israel y lo atacó con una tecnología nueva, moderna, de alta gama, y gastó mucho menos en sentido de todo lo que es llevar un ejército a Israel. Ah, bueno, sí, porque el ataque fue con drones. El ataque fue con drones, con misiles dirigidos, con tecnología. O sea, tú estás hablando de 2.000 kilómetros de distancia. Nunca se había dado que Irán atacara directamente a Israel. Él apoyaba a Hamas, al Eslovaquia, o sea, todo lo que está ahí, pero no era directamente. Entonces, ahora lo hizo directo. Y la tecnología fue parte fundamental de eso. Quiere decir que actualmente no va a haber una guerra donde se desplieguen ejércitos. Imagínate cuánto le cuesta a Estados Unidos deslizar un buque, o sea, esos portaaviones, cuando
se pueden desprogramar a manera de distancia, ¿no? Es un poco complejo porque también de eso nos llegan muchos pensamientos a la mente. Por ejemplo, los militares, todo el personal que trabaja en torno a lo que son los conflictos de guerra. Entonces, ¿cómo van a funcionar esta vez de cara a lo que pasa en la tecnología? ¿El avance de la tecnología desplazará, por ejemplo, a las personas que trabajan, los militares, las personas que están entrenados para la guerra? Pues no los desplaza, porque al final ya son estructuras hechas y se requieren tener dentro de un país. Lo que sí hay una guerra de lo que alimenta la tecnología. Por ejemplo, anteriormente la guerra era por el petróleo, que todavía está. O sea, por ejemplo, Irán, que tiene un canal de los más, junto con los Emiratos Árabes, que están donde se transita 20,000 barriles de petróleo diarios, y donde hay mucho conflicto en ese estrecho, en esa zona. Por eso es que esos países son ricos en petróleo, que se utiliza para muchas cosas. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Tú has visto conflictos en Bolivia? ¿Tú has visto conflictos en Perú? Sí, los hay, porque ahora hay otros intereses. Ahora hay interés sobre el litio. ¡Ay, el litio! Que es un mineral que alimenta todo lo que es la tecnología en sí. Las pilas, los microchips. O sea, es parte de muchas de las cosas que la tecnología va necesitando. Entonces ya los intereses económicos van cambiando. Entonces tú ves un conflicto político interno, porque también uno ve la guerra solamente en un aspecto militar, pero hay conflictos internos. Como lo que pasa aquí entre República Dominicana y Haití. Exacto, que son suministrados por exteriores también, que son dados de golpes bajos. Entonces... asusados, ¿verdad? Sí, como totalmente. Huchados, que se hucha para que haya lío, haya problemas. Para que haya desestabilidad, para que esos terrenos donde existen todos esos yacimientos queden totalmente desprotegidos. Eso es lo que pasa, un poco lo que dicen, ¿verdad? Con Haití, que quieren lograr obtener el acceso a las minas de litio y demás. Hay muchos minerales que son en este momento preciosos para la humanidad de cara a la explotación con respecto a la tecnología. Sí, entonces yo creo que a los países les hace falta muchas veces tomar las riendas de su mismo país. Les hacen falta gobernantes que entiendan cómo se está moviendo el aspecto geopolítico, porque lo ven muy por encima. Además de que lamentablemente la corrupción en todos esos países donde el que llega al poder pues entiende que va por él, que va a sacar beneficio, en vez de ver por una nación que tiene esos presiones externas, y poner clara la hegemonía de un país, la soberanía de un país sobre todos sus recursos, porque todo lo que está debajo de la tierra de una nación le pertenece a la nación, a los pobladores de ahí. Entonces es donde se va perdiendo todo esto, o sea, esas malas conductas en aspecto totalmente erróneo para beneficios de un país. Muchos países son riquísimos en todo eso y bien explotados, pudieran ser potencias, pero lamentablemente por la corrupción de sus dirigentes permiten la incidencia extranjera. Y de verdad que estamos viendo que a nivel geopolítico hay como un ajedrez que se va jugando y van poniendo fichas de manera tal que siempre va a existir una camada de países que serán los peones de aquellos que tienen grandes intereses y que son los que están jugando a ganar. Y de ahí viene como todo el conflicto al final. Mira, voy a poner un ejemplo. México, que es tu país mi natal, país de origen, un país riquísimo en todo, en posición geográfica, en territorio, en recursos. Fue explotado durante años. Desde los españoles. Y no dejaban. Entonces después vinieron los gobiernos democráticos y todo lo que eran las simulaciones de lo que pasaba, pero por debajo seguía en venta el petróleo, seguía en venta las minas,
seguía en venta todo, o había acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que llegó un dirigente como es el presidente actual, que dijo, se acabó, entonces se destapó toda esa situación. Como una caja de Pandora. Como que todo el mundo entendía que sucedía, pero no hacían, o sea, no podían hacer nada porque era tan grande la cúpula donde se cubría eso, que todo el mundo pensaba que era normal, y no era normal. O sea, hoy México tiene una grandeza económica porque sus recursos los está explotando para su misma gente, su mismo territorio, para ser explotados dentro de la economía interna. Entonces, queda claro que cuando alguien quiere desestabilizar un país, inicia hasta con la misma gente interna, que ellos mismos se conflicten. O sea, tú ves países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, que ahora también hizo una situación que nunca se había dado. Ecuador se está acabando. O sea, Ecuador se le ocurrió ir a intervenir a una embajada mexicana y atacar la embajada mexicana. Ya todo el mundo se le volteó. ¿Por qué? Porque rompió con todos los acuerdos que, claro. O sea, fue como una invasión a la soberanía. Entonces, lamentablemente es corrupción, porque no terminan de entender y de defender claramente los beneficios. La tecnología está a pie de todo el mundo para crecimiento económico, para que haya crecimientos económicos en los países. Se ha dado. Ahora la inteligencia artificial se habla, todo el mundo es experto y salen por todos lados los expertos de todo, pero no lo echan a andar hacia la sociedad. De nada sirve que haya esta revolución tecnológica si no se pone a servicio de un pueblo, de una nación, que es la que tiene en sus manos el camino de un país. Entonces, no hablemos de tecnología sin un aspecto social. O sea, no sigamos con ese discurso. Aquellos que les encanta el show y que les encanta pararse a tomar la foto para hacerse acuerdos de tecnología, cuando no se pone a disposición de la gente. Hay gente que aquí no tiene ni un alcance para internet. Al final, a mí me preocupa una parte, y es que así como vemos que hay muchos personeros en las redes sociales que utilizan la web, la tecnología, para desgastar la sociedad en sí misma, con difamaciones, con vulgaridades, con cosas que son contraproducentes con lo que es el orden y las buenas costumbres. Entonces yo pienso, si en verdad la tecnología, que tiene tantos alcances y es tan robusta en cuanto al desarrollo, a la vez podemos controlarla. Es como una dicotomía, pero es como que de pronto la tecnología nos perjudica porque está poco controlada. Al final nosotros podremos controlar lo que está pasando con la tecnología. Por supuesto que sí, porque somos los que la creamos. O sea, el ser humano es quien ha creado la tecnología. Lo que pasa es que por beneficios la dejan suelta, la dejan abierta. O sea, el Internet ha sido un tema que cambió, es el antes y después. El Internet es el antes y después en la evolución. Pero ¿qué pasa? Hoy en día el Internet ha sido incontrolable. Tenemos la Deep Web, tenemos la Dark Web. Eso es como el mundo oscuro. Esas redes profundas que no están a la vista de todo el mundo y que realizan todo tipo de operaciones, donde encontramos una serie de cuestiones ilícitas como es el narcomenudeo. Narcomenudeo. Claro, el intercambio y venta de armas, droga, pornografía infantil, que es algo que personalmente he luchado contra. Todo el tema que sea sobre cuestiones infantiles. Ahí personalmente hemos hecho capacitaciones, estamos tratando de informar a la gente, porque es que cero tolerancia que la tecnología haya caído en aspectos de poder vender a un niño. Dios. O sea, de poder darle a la facilidad que se ha aperturado después de la pandemia, que todo el mundo adquirió un dispositivo, que estos niños tuvieron que estar con nuevos dispositivos conectados. Al delincuente también cibernético le dimos facilidades para poder
estar cerca de estos niños, de estos inocentes. Entonces, por medio de redes sociales, ¿verdad?, de estas redes muy específicas hacia que para ser parte de esa red tienen que cumplir con ciertos aspectos un niño. Al final, el futuro será la responsabilidad de los gobiernos, ¿cierto? Es que la responsabilidad en esto somos todos. Amén. Así o sea, es. no, la seguridad inicia con uno mismo y la seguridad depende de la persona individual. Ciberseguridad, todo el tema tecnológico, digital, depende de nosotros. O sea, el gobierno hace cosas. Ahora, lo que no puede suceder y lo que no debe de pasar es que la gente esté desinformada. Y esos que se encargan de desinformar, a esos es a los que hay que darles, porque hablan y no informan a la gente correctamente, porque lo que hay que informar es de manera correcta, sobre todo por nuestros niños. Así es. Bueno, ya lo dijo el ingeniero Juan José Vega, que ha estado con nosotros compartiendo estas informaciones tan pertinentes y necesarias para todos acerca de la ciberseguridad. Gracias mil. Se nos agotó el tiempo. Se fue. Pero se fue ya para la rápido. Próxima nos debes una cantada aquí, ya lo sabes. Ah, no, bueno, ya vamos a venir con el nuevo tema. En claro otro que nuevo. sí, un tema muy Nuevo. bueno. Bueno, pues gracias mil a ustedes también por preferirnos y por supuesto, sean felices el próximo lunes, otro Buenos Días RD.